Desde que nacemos vamos envejeciendo. Nuestro organismo va madurando, caminando hacia la decrepitud. Ello, que podría tener una traducción negativa, pesimista, no es otra cosa que una realidad que si se aprende a vivir puede llegar a ser gozosa. El proceso del ser humano desde su nacimiento hasta su envejecimiento nos sirve para darnos cuenta de muchas cosas que veremos en este capítulo. Desde nuestro nacimiento hasta que morimos, todos pasamos por distintas etapas. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, la mayoría de los teóricos importantes que han influido en el estudio del desarrollo psicológico se centraban sobre todo en la infancia. Consideraban que después de la adolescencia, la psique había quedado básicamente fijada y solo sufriría pequeños cambios sin importancia. No fue hasta los años 50 que se iniciaron las primeras investigaciones sobre el proceso de envejecimiento, estudiando poco después las distintas etapas de la edad adulta. Desde entonces, se han desmentido muchos de los mitos sobre la vejez y la madurez. Uno de los principales conceptos formulados a través de la investigación psicológica es la idea de desarrollo de la vida, según el cual muchos de los aspectos de la naturaleza humana siguen desarrollándose a lo largo de toda la vida. En dicho contexto, desarrollo no significa crecimiento, ya que incluye crecimiento y declive. Cuando nos acercamos al final de nuestra vida, tiene lugar lo que llamamos envejecimiento biológico o envejecimiento físico, pero también tiene lugar la adolescencia psicológica, el proceso de crecimiento y desarrollo psicológico hasta alcanzar la plenitud. Erik Erikson, de la Universidad de Harvard, ayudó a reconducir la psicología del desarrollo hasta integrarla en el ciclo completo de nuestra vida. Sus aportaciones sobre la crisis de identidad se basaban en su propia experiencia como recién llegado a los Estados Unidos. Como inmigrante, tuve que afrontar una de las importantes redefiniciones a que se enfrenta todo hombre que ha perdido todas las referencias en las cuales se basan sus impresiones sensuales y sensoriales, su idioma, sus ideas y todo lo demás. Erikson identificó 8 etapas de desarrollo psicosocial que van desde el nacimiento hasta la madurez. Cada una de ellas se define mediante una tarea de desarrollo en que el individuo debe enfrentarse a crisis y conflictos específicos. El individuo debe llegar a un acuerdo ante dos demandas opuestas, equilibrándolas o integrándolas. En los adultos jóvenes, el conflicto se centra entre el aislamiento y la intimidad, la capacidad de contraer un compromiso profundo con otra persona. Ello requiere aceptar algunas responsabilidades y renunciar a parte de su privacidad e independencia. Fracasar en la resolución de esta crisis del desarrollo puede llevar al aislamiento, a una falta de conexiones psicológicas significativas con los demás individuos. Los distintos estudios indican que cualquier cosa que nos aísla de fuentes de apoyo social puede comportar el riesgo de sufrir una serie de trastornos físicos y mentales. La siguiente crisis, y la oportunidad de crecer, tiene lugar entre los 30 y los 40 años. A esta edad se tiende a adquirir compromisos más allá de uno mismo, compromisos con la familia, el trabajo y la sociedad. Sin embargo, cuando las primeras crisis de identidad e intimidad están aún por resolver, en el futuro puede aparecer la llamada crisis de la mediana edad. Las personas que sufren la crisis de la mediana edad son autoindulgentes. Desean abandonar sus compromisos para darse una última oportunidad y optan por la libertad o su ilusión a expensas de la seguridad y la responsabilidad hacia los otros. La octava y última crisis de que habla Erikson tiene lugar al final de la vida. Si un individuo ha resuelto la crisis de las primeras etapas, él o ella puede mirar atrás sin resentimiento y disfrutar de su plenitud.
Sin embargo, si existen demasiadas crisis sin resolver, demasiadas aspiraciones insatisfechas, el final se ensombrece debido a un sentimiento de futilidad, desesperación y rabia. En la Universidad de Yale, Daniel Levinson ha estudiado el curso de la vida como una secuencia de periodos de desarrollo. Esta es mi propuesta sobre el ciclo vital. Creo que se divide en una serie de épocas, cada una de entre 20 y 25 años. La primera época corresponde a la infancia y dura más o menos hasta los 20 años. Incluye lo que generalmente se denomina infancia y adolescencia. La segunda época abarca lo que yo llamo adultos jóvenes y va de los 20 a los 40 y pocos años. Durante este periodo, luchamos por hacernos un lugar como adultos en la sociedad, consiguiendo un trabajo, fundando una familia, educando a nuestros hijos y trabajando por lograr los objetivos de la juventud. La tercera época está constituida por personas de la mediana edad, de aproximadamente entre 40 y 60 años. Durante este periodo nos convertimos en miembros mayores dentro del mundo adulto, asumiendo las mayores responsabilidades que aceptaremos a lo largo de nuestra vida. La cuarta época es la que llamo de madurez tardía. Iba de los 60 a los 80 años. En algún momento de los 60 empezamos a desplazarnos del centro de la sociedad. Ya no tenemos grandes responsabilidades. No nos sentimos tan obligados a hacer el tipo de trabajo que hacíamos antes. Tenemos la posibilidad de disfrutar más de la vida, de más ratos de ocio. Sin embargo, también corremos el riesgo de sentirnos insignificantes. Es decir, tal como yo lo veo, el estudio de la estructura del desarrollo de la vida y la idea de que existen periodos de desarrollo proporciona un contexto que permite estudiar problemas más específicos, como la familia, el trabajo, el ocio, la religión o la política. No explica totalmente ninguno de ellos, pero nos ayuda a ver su significado con más claridad y a vincularlo a otras áreas. Al final del ciclo vital, llegamos naturalmente a la vejez. Sin embargo, la mayoría de nosotros no alcanza a comprender qué significa verdaderamente ser viejo, cómo experimentan los ancianos los cambios que se van produciendo y cómo son tratados por el resto de la sociedad. Además de los cambios físicos como el pelo canoso, las arrugas y la pérdida gradual de la capacidad auditiva y visual, uno de los cambios cognitivos más frecuentes en la vejez es la pérdida de memoria, lo cual a menudo contribuye a dar una imagen negativa estereotipada de los ancianos. Para entender mejor la fisiología de la pérdida de memoria, Diana Woodruff Pack, de la Universidad de Temple, estudia paralelismos entre el condicionamiento y los circuitos cerebrales subyacentes en humanos y conejos de edad avanzada. Estoy utilizando el método clásico de condicionamiento de la respuesta de parpadeo. Este es el tipo simple de aprendizaje con el que trabajo, con ancianos y paralelamente con conejos viejos. Oyen una señal e inmediatamente reciben un soplo de aire en su ojo. Aprenden a evitarlo cerrando el ojo al oír la señal. Lo que cambia con la edad es cuánto tardan en aprenderlo. Los conejos más viejos, de 2 años y medio, tardan 2 o 3 veces más en aprenderlo que los jóvenes de 4 meses. En los humanos, a partir de los 40 años, se tarda más en aprender a cerrar el ojo al oír la señal. Y hemos observado que esta tendencia se acentúa más en personas de 50, 60 y 70 años. A esa edad, el periodo de aprendizaje es más largo. Lo importante es que en los conejos conocemos casi completamente el circuito cerebral que controla este tipo de aprendizaje. En muy pocas otras áreas del comportamiento entendemos cómo este es controlado por el cerebro. En el caso de los conejos, Richard Thompson y sus colegas han descrito en su casi totalidad el circuito neural. Así sabemos dónde se sitúa la memoria.
Esta se almacena en el cerebelo y ahora estamos investigando cómo se almacena. Cuando empezamos a conocer un fenómeno comportamental como la memoria, podemos empezar a intervenir y a controlarlo. Cuando entendamos qué cambia en la memoria con la edad, podremos intervenir con fármacos, drogas o trasplantes cerebrales. De este modo, mi investigación podría ayudar a abrir una vía para mejorar la memoria y el proceso de envejecimiento. Estoy realmente convencida de que algún día existirá una píldora para la memoria. Quizá todos la tomaremos y nos ayudará a mejorar. Tal vez los problemas de la vejez deberían despertar compasión y ayuda en la sociedad y no indiferencia u hostilidad. Tal vez la presencia de los ancianos amenaza la ilusión de eterna juventud que proclaman la televisión y la publicidad. Este reportaje es un documental sobre las experiencias de Pat Moore, una joven periodista que se disfrazó de vieja de 85 años y paseó por las calles de más de 100 ciudades. Se ató las piernas para andar con dificultad, se magulló los dedos para simular artritis, se enturbió la vista mediante lentes de contacto y disminuyó su capacidad auditiva mediante tapones para los oídos. Le resultó difícil desenvolverse en un mundo diseñado para los jóvenes en buena forma física. Incluso en cierta ocasión, Moore fue atacada por un grupo de adolescentes. Nuestros ancianos son una presa fácil, en opinión de una aberrante parte de nuestra sociedad que se considera con derecho a hacer lo que le apetezca. Para ellos, alguien lento al caminar, torpe en sus movimientos, con poca capacidad de visión y débil, pero que puede llevar algún dinero en el monedero, resulta una presa fácil. Debo decir que con esta experiencia aprendí algo que no esperaba y no fue fácil, aunque debo añadir que me sorprendió el gran número de ancianos que viven en nuestras ciudades. Con el control de natalidad, nuestra sociedad está desarrollando una actitud de podemos curar el envejecimiento. Esta es la actitud de los jóvenes que dicen, seguro que podré comprar algo que lo solucione, yo nunca seré como mi abuela. Los procesos de envejecimiento biológico que están genéticamente programados son inevitables. Sin embargo, una buena dieta y ejercicio físico regular pueden retrasar los aspectos físicos del envejecimiento. Los aspectos psicológicos pueden resultar influidos por multitud de factores como las propias expectativas, la autoestima y sentido de control personal, así como de la capacidad para vivir de forma independiente o con el apoyo de un entorno en común. Es incluso posible modificar algunos efectos de la edad mediante estrategias mentales diseñadas para incrementar el optimismo y la estima de cada individuo. Las investigaciones han demostrado que los ancianos no son un grupo psicológicamente frágil en conjunto. Son sorprendentemente fuertes, dados los cambios físicos que sufren, el estrés y la opinión estereotipada de la sociedad que ve el proceso de envejecimiento como algo negativo. Los ancianos, como grupo, también han aprendido a limitar aquello que les satisface y les hace felices en la vida. Es lo que llamamos optimizar la selección, sacar el máximo partido de aquello que se tiene. Por ejemplo, hacer ejercicio para evitar accidentes y caídas y limitar los contactos sociales a aquellos que son realmente importantes para la persona. El deterioro psicológico irreversible es la excepción, y no la regla, del proceso de envejecimiento, especialmente cuando no existen enfermedades físicas importantes. Por ejemplo, con la edad se observa un descenso en los arrebatos emocionales y también en los síntomas psicosomáticos. Además, los adultos de más edad parecen mejor dotados para entender lo esencial de un problema. Esta es una asociación tradicional. Con la edad aumenta la sabiduría. Incluso el cambio cognitivo más notable del proceso de envejecimiento, la pérdida de memoria, puede disminuirse mediante técnicas conductuales. Aunque no tan rápido como sus compañeros más jóvenes, los ancianos responden igualmente bien o mejor a los test de memoria, vocabulario e información general. Sherry Willis, de la Universidad Estatal de Pensilvania, ha desarrollado nuevos métodos de entretenimiento educacional que ayudan a los ancianos a funcionar de forma más efectiva. Muchos ancianos temen perder sus capacidades mentales. Ven mucha publicidad sobre demencia senil y son conscientes de que su actual ocupación no requiere el mismo tipo de ejercicio mental que antes de jubilarse.
Vemos un leve descenso en sus habilidades cognitivas debido a la falta de práctica. El tipo de fenómeno, si no se practica, se pierde. Estamos familiarizados con este tipo de fenómeno en el terreno del ejercicio físico, pero parece que también puede ser cierto para las habilidades mentales. Una de las habilidades que hemos trabajado es la de la capacidad espacial, la capacidad para visualizar mentalmente un mapa, por ejemplo, y saber si debemos girar a la izquierda o a la derecha, ir arriba o abajo. Hemos desarrollado una serie de ejercicios centrados en este tipo de práctica. Hemos observado que tras un breve periodo de entrenamiento educacional, la ejecución de los adultos mayores en determinadas áreas de su vida cotidiana pueden mejorar ostensiblemente. Sin embargo, algunas discapacidades no tienen solución. El deterioro importante de la capacidad mental debido a lesiones cerebrales o enfermedades se conoce con el nombre de demencia. La demencia senil aparece en personas de edad avanzada cuando la eficacia mental se ve reducida gradualmente debido a cambios bioquímicos o neuronales en el cerebro. La demencia puede acarrear consecuencias catastróficas, incluida la pérdida de memoria, de la capacidad de aprendizaje, del habla, del sentido de la orientación y del autocuidado. Puede llevar a perder el norte, a actividades sin ningún fin, a un comportamiento sexual inadecuado, a la apatía y a la agresión. You must stay in bed. Oh, you're in a hospital, remember? Hospital? Pero solo el 5% de los mayores de 65 años y solo el 20% de los de 80 años la sufren. Contrariamente a lo que popularmente se cree, los índices de depresión y ansiedad no aumentan con la edad. Sin embargo, sí aumentan los desórdenes paranoides. En general, estos van ligados a pérdidas de visión o capacidad auditiva. Considerando los problemas asociados al envejecimiento, desde la jubilación forzosa y la disminución de ingresos hasta la falta de salud y la muerte de uno de los cónyuges, es sorprendente que los ancianos no muestren un incremento paralelo en los desórdenes que ello provoca. No sufren más, e incluso a veces menos, que las personas de mediana edad. Quizá tienen una mayor capacidad de tolerancia frente a los problemas como parte natural de la vida. También tenemos buenas noticias en lo referente a la sexualidad. Las investigaciones demuestran que, con la edad, no se pierde la capacidad para obtener placer sexual, siempre que estemos sanos. Sin embargo, las malas noticias son que muchos prejuicios sobre la sexualidad en la tercera edad producen una ansiedad innecesaria respecto a pequeños cambios en el funcionamiento sexual. También es cierto que los ancianos a menudo se preocupan por el hecho de tener pensamientos y fantasías sexuales. Son estas preocupaciones las que les hacen renunciar completamente al sexo. Sin embargo, no existe razón alguna para que no sientan lo mismo que cuando eran más jóvenes y sean capaces todavía de disfrutar de su sexualidad. Las investigaciones sobre la tercera edad parecen cuestionar las actitudes del resto de nosotros. ¿Por qué creemos que entre las personas mayores existe mayor deterioro de las capacidades y mayor desesperación de la que realmente existe? La culpable puede ser nuestra vieja amiga, la disponibilidad heurística. Experiencias personales o casos vividos en los medios de comunicación son excesivamente representados en la memoria, dándonos una imagen falsamente exagerada. También imaginamos ejemplos igualmente dramáticos de las características más representativas de la tercera edad, cuando los ancianos son personas mucho más vitales y creativas que la mayoría de sus colegas más jóvenes. Un buen ejemplo lo constituye el psicólogo B.F. Skinner. Me he hecho mayor. Tengo 84 años, casi 85, y creo que lo he hecho bastante bien, en el sentido de que todavía me siento muy activo. Creo que todavía soy capaz de realizar el mismo trabajo intelectual en el mismo tiempo que siempre. Pero eso solo se consigue estando seguro de que las condiciones son las correctas. La buena salud es imprescindible, claro. Esto es muy importante. Hay que hacer ejercicio y seguir una dieta adecuada, no comer demasiado,
no dormir todo el día y este tipo de cosas. No hay que desperdiciar la energía destinada a realizar el trabajo que consideramos más importante, la que resulta más reforzante. En la Universidad de Pensilvania, el psicólogo Werner Schei dirige un estudio a largo plazo sobre los efectos del envejecimiento. Hemos estado estudiando adultos desde los 20 a los 80 años, durante los últimos 30 años. Hemos hecho un seguimiento de las mismas personas durante estos 30 años y al final hemos comparado a personas de la misma edad en distintos periodos históricos. Una de las cosas que hemos observado es que los cambios se producen más lentamente de lo que generalmente se cree. El punto álgido de nuestra vida está entre los 40 y los 50 años, cuando dominamos completamente nuestras funciones físicas y hemos acumulado suficiente experiencia para que nuestro cerebro tenga en qué ocuparse. Desde este momento en adelante se trata de mantenerlo así. Muchas personas van abandonando poco a poco todo tipo de actividad. En especial, la jubilación puede resultar un reto, ya que a partir de ese momento no se nos volverá a exigir tanto como cuando trabajábamos. Las personas que se mantienen bien con la edad son sobre todo aquellas que se cuidan, que llevan una vida sana y activa. Son personas flexibles, que no necesitan que todo esté en su sitio, que no precisan hacer las cosas siempre de la misma forma, capaces de encajar los golpes y disfrutar con nuevas experiencias, y que pueden vivir los cambios que se producen con la edad como estímulos, y no como amenazas o derrotas. Hemos visto mucho sobre el proceso de envejecimiento, pero ¿qué pasa con el proceso social de envejecimiento? La historia nos habla de sociedades en las que los viejos eran abandonados para que muriesen cuando ya no podían contribuir en nada. Sin embargo, en los Estados Unidos tenemos medios más humanos para abandonar a los ancianos. Los colocamos en asilos donde los cuidados físicos y psicológicos son a menudo inadecuados. En general, el 5% de los mayores de 65 años y el 23% de los de 85 años vive en asilos. Pero esta cifra se disparará dramáticamente a medida que la población envejezca. ¿Qué tiene de malo vivir en un asilo? Casi todo. Se pierde la privacidad, la individualidad y la independencia. Se pierden los vínculos con el pasado, los amigos y los vecinos. Se vive en un entorno extraño, con desconocidos en un mundo de excesivo reposo y medicación. La sexualidad es desaconsejada implícita y explícitamente. Los contactos con la familia acostumbran a disminuir debido al entorno que resulta desagradable y al sentimiento de culpa que implica la visita. Y a pesar de los mejores cuidados médicos, los cuidadores, que raramente tienen una formación psicológica, a menudo tratan a los ancianos como niños, no como sabios ciudadanos mayores. Cuanto más conscientes son de ello, más dependientes y añiñados se vuelven. Nuevas investigaciones también apuntan a varios factores que pronostican un rápido deterioro y la muerte prematura entre aquellos que han sido cambiados de asilo. Irónicamente, mostrarse alegre, cooperativo y abierto es peor que mostrarse agresivo y desconfiado. En otras palabras, los buenos mueren más jóvenes, y aquellos que más esperan del cambio son los que más sufren ante la dura evidencia de la realidad. Afortunadamente, muchos de los problemas de la tercera edad pueden mejorarse mediante la educación, el entrenamiento y los cambios en el entorno. También es conveniente potenciar en los ancianos un sentido de autocontrol y de responsabilidad que ayudará a obtener mejores resultados médicos y psicológicos. La prevención primaria incluye la educación de los ancianos y del resto de la sociedad sobre la realidad del envejecimiento, para erradicar los mitos y cambiar los estereotipos negativos. La prevención secundaria puede entonces ayudarlos a rediseñar su entorno, minimizando y acomodándolo a los cambios naturales de la edad. Los transportes públicos deben resultar más accesibles. Deben realizarse exámenes de visión y audición lo antes posible para evitar que los problemas físicos tengan repercusiones psicológicas. Es necesario que los médicos y los asistentes sociales realicen visitas a domicilio para ayudar a que los ancianos puedan vivir más tiempo en su ambiente familiar. Y no olvidemos que una mayor formación psicológica entre el personal que se ocupa de ellos puede prevenir problemas de dependencia y depresión.
El tercer nivel de prevención lo constituye la intervención temprana de los terapeutas para ayudar a aquellos que puedan enfrentarse a problemas relacionados con la edad y minimizar el declive progresivo. Claude Piper, miembro del Congreso por Florida, que en estas imágenes se dirige a la Asociación Americana de Personas Jubiladas, es un ejemplo del creciente poder vocal y político de los ancianos. En la actualidad, la AAPJ constituye uno de los comités de acción política más influyentes de Washington. En 1870, solo un 3% de la población americana tenía más de 65 años. En el año 2040, esta cifra alcanzará el 20%. Lo llaman la América Canosa, y tarde o temprano vamos a formar parte de ella.